Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Artemio Cruz y la segunda muerte de Emiliano Zapata. Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina. Exactamente un siglo después del reglamento de tierras de Artigas, Emiliano Zapata puso en práctica, en su comarca revolucionaria del sur de México, una profunda reforma agraria. 5 años antes, el dictador Porfirio Díaz había celebrado, con grandes fiestas, el primer centenario del Grito de Dolores. Los caballeros de Levita, México oficial, olímpicamente, ignoraban el México real cuya miseria alimentaba sus esplendores. En la República de los Parias, los ingresos de los trabajadores no habían aumentado en un solo centavo desde el histórico levantamiento del cura Miguel Hidalgo. En 1910, poco más de 800 latifundistas, muchos de ellos extranjeros, poseían casi todo el territorio nacional. Eran señoritos de ciudad, que vivían en la capital o en Europa, y muy de vez en cuando visitaban los cascos de sus latifundios, donde dormían parapetados tras altas murallas de piedra oscura sostenidas por robustos contrafuertes. 181 al otro lado de las murallas, en las cuadrillas, los peones se amontonaban en cuartuchos de adobe. 12 millones de personas dependían, en una población total de 15 millones, de los salarios rurales. Los jornales se pagaban casi por entero en las tiendas de raya de las haciendas, traducidos, a precios de fábula, en frijoles, harina y aguardiente. La cárcel, el cuartel y la sacristía tenían a su cargo la lucha contra los defectos naturales de los indios, quienes, al decir de un miembro de una familia ilustre de la época, nacían flojos, borrachos y ladrones. La esclavitud, atado el obrero por deudas que se heredaban o por contrato legal, era el sistema real de trabajo en las plantaciones de Nequén de Yucatán, en las vegas de tabaco del Valle Nacional, en los bosques de madera y frutas de Chiapas y Tabasco, y en las plantaciones de caucho, café, caña de azúcar, tabaco y frutas de Veracruz, Oaxaca y Morelos. John Kenneth Turner, escritor norteamericano, denunció en el testimonio de su visita 182 que los Estados Unidos han convertido virtualmente a Porfirio Díaz en un vasallo político, y en consecuencia, han transformado a México en una colonia esclava. Los capitales norteamericanos obtenían, directa o indirectamente, jugosas utilidades de su asociación con la dictadura. La norteamericanización de México, de la que tanto se jacta Wall Street, decía Turner, se está ejecutando como si fuera una venganza. En 1845 los Estados Unidos se habían anexado los territorios mexicanos de Texas y California, donde restablecieron la esclavitud en nombre de la civilización, y en la guerra México perdió también los actuales estados norteamericanos de Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah. Más de la mitad del país, el territorio usurpado equivalía a la extensión actual de Argentina. Pobrecito México, se dice desde entonces tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. El resto de su territorio mutilado sufrió después la invasión de las inversiones norteamericanas en el cobre, en el petróleo, en el caucho, en el azúcar, en la banca y en los transportes. El American Cordage Trust, filial de la Standard Oil, no resultaba en absoluto ajeno al exterminio de los indios mayas y yaquis en las plantaciones de Nequén de Yucatán, campos de concentración donde los hombres y los niños eran comprados y vendidos como bestias, porque esta era la empresa que adquiría más de la mitad del enequén producido, y le convenía disponer de la fibra a precios baratos. Otras veces, la explotación de la mano de obra esclava era, como descubrió Turner, directa. Un administrador norteamericano le contó que pagaba los lotes de peones enganchados a 50 pesos por cabeza. Y los conservamos mientras duran. En menos de 3 meses enterramos a más de la mitad. 183 En 1910 llegó la hora del desquite. México se alzó en armas contra Porfirio Díaz. Un caudillo agrarista encabezó desde entonces la insurrección en el sur. Emiliano Zapata, el más puro de los líderes de la revolución, el más leal a la causa. Las últimas décadas del siglo VI habían sido tiempos de despojo feroz para las comunidades agrarias de todo México.
Los pueblos y las aldeas de Morelos sufrieron la febril cacería de tierras, aguas y brazos que las plantaciones de caña de azúcar devoraban en su 181. Jesús Silva Gerso, Breve Historia de la Revolución Mexicana, México Bueno, Aires, 1960, 182, John Kenneth Turner, México Bárbaro, publicado en Estados Unidos en 1911, México, 1967, 183, John Kenneth Turner, Opsit. México era el país preferido por las inversiones norteamericanas. Reunía a fines de siglo poco menos de la tercera parte de los capitales de Estados Unidos invertidos en el extranjero. En el estado de Chihuahua y otras regiones del norte, William Randolph Hearst, el célebre Citizen Kane del film de Wells, poseía más de 3 millones de hectáreas. Fernando Carmona, El drama de América Latina, El caso de México, México, 1964. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, expansión. Las haciendas azucareras dominaban la vida del Estado, y su prosperidad había hecho nacer ingenios modernos, grandes destilerías y ramales ferroviarios para transportar el producto. En la comunidad de Anenecuilco, donde vivía Zapata, y a la que en cuerpo y alma pertenecía, los campesinos indígenas despojados reivindicaban 7 siglos de trabajo continuo sobre su suelo. Estaban allí desde antes de que llegara Hernán Cortés. Los que se quejaban en voz alta marchaban a los campos de trabajos forzados en Yucatán, como en todo el estado de Morelos, cuyas tierras buenas estaban en manos de 17 propietarios. Los trabajadores vivían mucho peor que los caballos de polo que los latifundistas mimaban en sus establos de lujo. Una ley de 1909 determinó que nuevas tierras fueran arrebatadas a sus legítimos dueños y puso al rojo vivo las ya ardientes contradicciones sociales. Emiliano Zapata, el jinete parco en palabras, famoso porque era el mejor domador del Estado, y unánimemente respetado por su honestidad y su coraje, se hizo guerrillero. Pegados a la cola del caballo del jefe Zapata, los hombres del sur formaron rápidamente un ejército libertador. 184 cayó Díaz, y Francisco Madero, en ancas de la revolución, llegó al gobierno. Las promesas de reforma agraria no demoraron en disolverse en una nebulosa institucionalista. El día de su matrimonio, Zapata tuvo que interrumpir la fiesta. El gobierno había enviado a las tropas del general Victoriano Huerta para aplastarlo. El héroe se había convertido en bandido, según los doctores de la ciudad. En noviembre de 1911, Zapata proclamó su plan de Ayala, al tiempo que anunciaba: «Estoy dispuesto a luchar contra todo y contra todos». El plan advertía que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, y propugnaba la nacionalización total de los bienes de los enemigos de la revolución, la devolución a sus legítimos propietarios de las tierras usurpadas por la avalancha latifundista y la expropiación de una tercera parte de las tierras de los hacendados restantes. El plan de Ayala se convirtió en un imán irresistible que atraía a millares y millares de campesinos a las filas del caudillo agrarista. Zapata denunciaba la infame pretensión de reducirlo todo a un simple cambio de personas en el gobierno. La revolución no se hacía para eso. Cerca de 10 años duró la lucha, contra Díaz, contra Madero, luego contra Huerta, el asesino, y más tarde contra Venustiano Carranza. El largo tiempo de la guerra fue también un período de intervenciones norteamericanas continuas. Los Marines tuvieron a su cargo 2 desembarcos y varios bombardeos. Los agentes diplomáticos urdieron conjuras políticas diversas, y el embajador Henry Lane Wilson organizó con éxito el crimen del presidente Madero y su vice. Los cambios sucesivos en el poder no alteraban, en todo caso, la furia de las agresiones contra Zapata y sus fuerzas, porque ellas eran la expresión no enmascarada de la lucha de clases en lo hondo de la Revolución Nacional. El peligro real. Los gobiernos y los diarios bramaban contra las hordas vandálicas del general de Morelos. Poderosos ejércitos fueron enviados, uno tras otro, contra Zapata. Los incendios, las matanzas, la devastación de los pueblos, resultaron, una y otra vez, inútiles. Hombres, mujeres y niños morían fusilados o ahorcados como espías zapatistas, y a las carnicerías seguían los anuncios de victoria. La limpieza ha sido un éxito, pero al poco tiempo volvían a encenderse las hogueras en los trashumantes campamentos revolucionarios de las montañas del sur. En varias oportunidades, las fuerzas de Zapata contraatacaban con éxito hasta los suburbios de la capital. Después de la caída del régimen de Huerta, Emiliano Zapata y Pancho Villa, el Atila del Sur y el Centauro del Norte, entraron en la Ciudad de México, a paso de vencedores, y fugazmente compartieron el poder. A fines de 1914, se abrió un breve ciclo de paz que permitió a Zapata poner en práctica, en Morelos, una reforma agraria, aún más radical que la anunciada en el plan de Ayala. El fundador del Partido Socialista
y algunos militantes anarcosindicalistas influyeron mucho en este proceso. Radicalizaron la ideología del líder del movimiento, sin herir sus raíces tradicionales, y le proporcionaron una imprescindible capacidad de organización. La reforma agraria se proponía destruir de raíz, y para siempre el injusto monopolio de la tierra, para realizar un Estado social que garantice plenamente el derecho natural que todo hombre tiene sobre la extensión de tierra necesaria a su propia subsistencia y a la de su familia. Se restituían las tierras a las comunidades e individuos despojados a partir de la Ley de Desamortización de 1856, se fijaban límites máximos a los terrenos según el clima y la calidad natural, y se declaraban de propiedad nacional los predios de los enemigos de la Revolución. Esta última disposición política tenía, como en la reforma agraria de Artigas, un 184 John Womack Jr. Zapata, y la Revolución Mexicana, México, 1969. Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina. Claro sentido económico. Los enemigos eran los latifundistas. Se formaron escuelas de técnicos, fábricas de herramientas y un banco de crédito rural. Se nacionalizaron los ingenios y las destilerías, que se convirtieron en servicios públicos. Un sistema de democracias locales colocaba en manos del pueblo las fuentes del poder político y el sustento económico. Nacían y se difundían las escuelas zapatistas. Se organizaban juntas populares para la defensa y la promoción de los principios revolucionarios. Una democracia auténtica cobraba forma y fuerza. Los municipios eran unidades nucleares de gobierno y la gente elegía a sus autoridades, sus tribunales y su policía. Los jefes militares debían someterse a la voluntad de las poblaciones civiles organizadas. No era la voluntad de los burócratas y los generales la que imponía los sistemas de producción y de vida. La revolución se enlazaba con la tradición y operaba de conformidad con la costumbre y usos de cada pueblo. Es decir, que si determinado pueblo pretende el sistema comunal, así se llevará a cabo, y si otro pueblo desea el fraccionamiento de la tierra para reconocer su pequeña propiedad, así se hará. 185 En la primavera de 1915, ya todos los campos de Morelos estaban bajo cultivo, principalmente con maíz y otros alimentos. La Ciudad de México padecía, mientras tanto, por falta de alimentos, la inminente amenaza del hambre. Venustiano Carranza había conquistado la presidencia y dictó, a su vez, una reforma agraria, pero sus jefes no demoraron en apoderarse de sus beneficios. En 1916 se abalanzaron, con buenos dientes, sobre Cuernavaca, capital de Morelos, y las demás comarcas zapatistas. Los cultivos, que habían vuelto a dar frutos, los minerales, las pieles y algunas maquinarias, resultaron un botín excelente para los oficiales, que avanzaban quemando todo a su paso, y proclamando, a la vez, una obra de reconstrucción y progreso. En 1919 una estratagema y una traición terminaron con la vida de Emiliano Zapata. 1000 hombres emboscados descargaron los fusiles sobre su cuerpo. Murió a la misma edad que el Che Guevara. Lo sobrevivió la leyenda, el caballo alazán que galopaba solo, hacia el sur, por las montañas, pero no solo la leyenda. Todo Morelos se dispuso a consumar la obra del reformador, vengar la sangre del mártir, y seguir el ejemplo del héroe. Y el país entero le prestó eco. Pasó el tiempo, y con la presidencia de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940 las tradiciones zapatistas recobraron vida y vigor a través de la puesta en práctica, por todo México, de la reforma agraria. Se expropiaron, sobre todo bajo su periodo de gobierno, 67 millones de hectáreas en poder de empresas extranjeras o nacionales, y los campesinos recibieron, además de la tierra, créditos, educación y medios de organización para el trabajo. La economía y la población del país habían comenzado su acelerado ascenso. Se multiplicó la producción agrícola al tiempo que el país entero se modernizaba y se industrializaba. Crecieron las ciudades y se amplió, en extensión y en profundidad, el mercado de consumo. Pero el nacionalismo mexicano no derivó al socialismo. En consecuencia, como ha ocurrido en otros países que tampoco dieron el salto decisivo, no realizó cabalmente sus objetivos de independencia económica y justicia social. 1 millón de muertos habían tributado su sangre, en los largos años de revolución y guerra, a un Huitzilopochtli más cruel, duro e insaciable que aquel adorado por nuestros antepasados, el desarrollo capitalista de México, en las condiciones impuestas por la subordinación al imperialismo. 186 Diversos estudiosos han investigado los signos del deterioro de las viejas banderas. Edmundo Flores afirma, en una publicación reciente, 187, que, actualmente, el 60% de la población total de México tiene un ingreso menor de $120 al año,
y pasa hambre. 8 millones de mexicanos no consumen prácticamente otra cosa que frijoles, tortillas de maíz y chile picante. 188. El sistema no revela sus hondas contradicciones solamente cuando caen 500 estudiantes muertos en la matanza de Tlatelolco. Recogiendo cifras oficiales, Alonso Aguilar llega a la conclusión de que hay en México unos 2 millones de campesinos sin tierra, 3 millones de niños que no reciben educación, cerca de 11 millones de analfabetos y 5 millones de personas descalzas. 189. La propiedad colectiva de los ejidatarios se pulveriza continuamente, y junto con 185 John Womack Jr., Opsit 186 Fernando Carmona, Opsit 187 Edmundo Flores. ¿A dónde va la economía de México? En comercio exterior, volúmenes, XX, número L, México, enero de 1970, 188 Ana María Flores, la magnitud del hambre en México, 1961. 189 Alonso Aguilar M. y Fernando Carmona, Op. Cit. Véase también, de los mismos autores, y Guillermo Montaño y Jorge Carrión, El milagro mexicano, México, 1970. Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina. La multiplicación de los minifundios, que se fragmentan a sí mismos, ha hecho su aparición un latifundismo de nuevo cuño, y una nueva burguesía agraria dedicada a la agricultura comercial en gran escala. Los terratenientes e intermediarios nacionales que han conquistado una posición dominante trampeando el texto y el espíritu de las leyes son, a su vez, dominados, y en un libro reciente se los considera incluidos en los términos and company de la empresa Anderson Clayton. 190. En el mismo libro, el hijo de Lázaro Cárdenas dice que los latifundios simulados se han constituido, preferentemente, en las tierras de mejor calidad, en las más productivas. El novelista Carlos Fuentes ha reconstruido, a partir de la agonía, la vida de un capitán del ejército de Carranza que se va abriendo paso, a tiros, y a fuerza de astucia, en la guerra, y en la paz. 191. Hombre de muy humilde origen, Artemio Cruz va dejando atrás, con el paso de los años, el idealismo y el heroísmo de la juventud. Usurpa tierras, funda y multiplica empresas, se hace diputado, y trepa, en rutilante carrera, hacia las cumbres sociales, acumulando fortuna, poder y prestigio en base a los negocios, los sobornos, la especulación, los grandes golpes de audacia, y la represión a sangre y fuego de la indiada. El proceso del personaje se parece al proceso del partido que, poderosa impotencia de la Revolución Mexicana, virtualmente monopoliza la vida política del país en nuestros días. Ambos han caído hacia arriba,